Gloria a Dios. ¿Cuántos encontraron? Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos están cansados? A ver. Fatigados de la calor, ¿verdad, hermano? Hoy la calor está como si fueran 7 días juntos en un solo día. La calor, hermano, que estamos sintiendo también es una señal de la venida de Cristo, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estamos viviendo hoy, la Biblia dice que cuando los apóstoles, en el libro de San Mateo capítulo 24, usted conoce lo que dice, ¿no? Pero ahorita el mensaje que vamos a escudriñar está en Hebreos capítulo 10, versículos 25 y 26. Pero en San Mateo dice, los apóstoles le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? El Señor le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y aun si fuere necesario también a los escogidos. Y estamos viviendo el tiempo final, hermanos. Estamos en el último tiempo de la gracia del Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros estamos viviendo los tiempos del engaño, la mentira. Ya está en acción el espíritu de iniquidad, hermano, el diablo, el anticristo, ya está en acción. ¿Por qué, hermano, las iglesias se están volviendo apóstatas? Porque el engaño entró a las iglesias. ¿Y cómo está entrando el engaño, hermano? La Biblia dice que cuando vayan a suceder esas cosas, aparecerán muchos amadores de sí mismos y engañarán. Hoy usted, hermano, puede ver en las redes sociales cuántos pastores se divorcian de sus mujeres, se vuelven a casar, pastores homosexuales, pastores que aprovechan la palabra para hacer un libertinaje en la iglesia. Cuando hablo de libertinaje, hermano, estoy hablando de la iglesia que está viviendo un tiempo de apostasía apartado de la verdad. Entonces, eso estamos viviendo este tiempo. Por ahí usted va a mirar que algunos pastores dicen el pañuelo ungido, la billetera ungida, la patada ungida, el chaleco ungido, la silla ungida, la escoba ungida. Todo eso, hermano, es apostasía. Todo eso se llama apostasía, apartado de la verdad. He visto también que un pastor, para caminar, él ponía sus ovejas en el suelo, echados ahí de espalda, y él caminaba por encima de ellos. ¿Por qué? Porque decía él que él no podía pisar esta tierra contaminada, él ya estaba santificado, ya se creía más que nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es apostasía. Otro pastor, hermano, sacaba los demonios de las hermanas con un beso en la boca, imagínense. Le jalaba y que el demonio, hermano, lo cogía a la hermana y empezaba a chuparle la boca, diciendo que así se jalaba al diablo. Otro pastor, otra profeta, hermano, que todo eso lo que le estoy hablando es para que usted se dé cuenta que estamos en el fin de los tiempos. Yo sé que ustedes han visto en las redes sociales una mujer que se dice ser profetisa, que ella dice, ahora vamos a escuchar a los billetes que hablan. Y entonces coloca el oído y según ella el billete le está hablando. Pero todo eso, hermano, es
anuncio de la venida del Señor. O sea, estamos ya en el tiempo final. No hay de qué dudar, hermano. Otro pastor, hermano, para curar enfermedad, que siempre a las mujeres le coge el cáncer en el cuello uterino, en la parte íntima de la mujer. Otro pastor, hermano, para curarla, a la mujer, en plena iglesia, le hacían sacar su ropa interior y le miraban sus partes íntimas de la hermana y empezaban con una varilla a hurgarle sacando el cáncer, imagínense. O sea, estamos, hermano, en este tiempo peligroso y hay gente que le gusta, hermano, le gusta donde le profetizan prosperidad, donde le dicen, hermano, si usted siembra para Dios $1,000, Dios se lo va a triplicar, va a tener $3,000, $4,000, porque Dios es así. Y así, hermano, hay mucha gente que está ultrajando la sangre de Cristo. Y en esta noche vamos a hablar sobre el pecado. El pecado que nosotros cometemos aún sabiendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo desde el 24 al 26 vamos a leer. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Qué les parece, hermano? ¿Cómo ve usted esta palabra? Y yo quiero que meditemos en esta palabra, hermanos, en esta noche. Yo sé que no estoy con la salud 100% ahorita. Créame que quisiera sentarme, hermano. Pero créame porque es así, hermano. Siento un cansancio en mi pecho. Por mí fuera a sentarme, pero tenemos que hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, no quisiera que ustedes lo echen por tierra, lo que Dios permite que aprendamos en esta iglesia. Porque Dios me permitió llegar aquí, hermanos, para que aprendamos la palabra del Señor. Para que no estemos, hermanos, así como otros que están en su iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia. ¿Por qué están perdidos? Porque siguen practicando los pecados. Siguen adulterando. Siguen fornicando. Siguen teniendo malas palabras. Siguen con el corazón lleno de rebeldía. Siguen con la ira. Siguen con las contiendas. Siguen con la pereza. Entonces, hermanos, si estamos en ese estado espiritual, no vamos a alcanzar nada, hermano. Más bien, más castigo para nosotros. Gloria a Dios. Por eso, hermano, el título dice: advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Esta palabra es más para el impío y para la persona mundana. ¿Por qué digo, hermano? Porque ahí engloba también a los borrachos.
también entran los idólatras, también entran los mentirosos, también entran los homosexuales, también entran los drogadictos, los alcohólicos, porque ellos están cogidos, hermano, por un espíritu maligno de pecado. Yo le digo esto porque así era conmigo. Cuando yo estaba en el vicio, yo quería hacer lo bueno, pero había un maligno que me tenía cogido, me tenía preso del vicio. Y yo cometía el pecado día tras día, noche tras noche, pecaba deliberadamente. Y si yo moriría en ese estado, no había salvación para mi alma. Me iba, hermano, al lugar de tormento. ¿Sabe por qué? Porque clara es la palabra, el que peca deliberadamente, hermano, después de conocer a Cristo, después de aceptarle al Señor, después de conocer la verdad, después de saber de la salvación, después de mirar, hermano, que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, ya no queda más, hermano, que perdonar. Ya no queda más otro camino. Ya Dios nos perdonó. Ya Dios, hermano, dice la Biblia, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Amén, iglesia. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó el pecado. Nos hizo libres. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué lo hago? Por el pecado que mora en mí. ¿Por qué el apóstol Pablo mencionaba esta palabra? ¿Sabe por qué mencionaba esta palabra? Porque la carne que nosotros tenemos, hermano, es una carne de pecado. Por eso la palabra de Dios dice, el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Gloria a Dios. Porque la carne es llena de pecado. Anoche a las 9:40, gloria a Dios. Aleluya. Anoche a las 9:40 allá en Cobija hubo una balacera y mataron a un hombre que lo conocía yo. Le dieron de 8 a 10 tiros con una 9 milímetros. Estaba llegando a su domicilio y ahí le cayeron los, ¿cómo le llaman estos que matan así, hermano? Sicarios. Llegaron los sicarios y le metieron plomo y lloraban sus hijos, su familia. Porque a quién no le va a doler, hermano, cuando se pierde un ser querido, un padre, una madre. Por eso debemos amar a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos que amarlo el tiempo que Dios nos da de vida, honrarlo, dice la palabra. Entonces, hermano, él murió, solo Dios sabe, pero por su fruto se conoce al cristiano. Amén. Por su fruto se conoce, hermano, un hombre que está lleno de la presencia de Dios, una mujer que es nacida de Dios, se conoce por su fruto. Muchos pastores dicen, y esa le voy a hablar, esa es la doctrina liberal, que Dios no viene en busca de la ropa, que Dios no viene en busca de tu cuerpo, que Dios viene en busca de tu corazón. Pero esa es una enseñanza muy equivocada. Esa es una enseñanza que está alejado de la presencia de Dios. Y esa es la enseñanza que está predominando en muchas iglesias. Por eso cuando usted llega a esas iglesias, usted ve a las hermanas, hermanos, como toda una mujer del mundo, vestida como mundana, pintada como mundana, adornada para el mundo, no para Dios. Porque a Dios, hermano, no se le adorna con los deseos de la carne o del mundo. Al Dios, hermano, que nosotros servimos, le adornamos con nuestra integridad, con nuestra santidad. La Biblia dice, hermano, que las mujeres deben agradar a Dios con sus hechos. Amén. Amén. Con sus frutos, con su amor al prójimo, con ese deseo de servir.
La Biblia dice, hermano, que el que vive para no servir, no dice la Biblia esto, dice un refrán, que el que vive para no servir, no sirve para vivir. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos puso para ser servidores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos puso para servir, hermanos. Dios nos puso para ayudarnos. Pero hoy en día, gloria a Dios, hermano, si nosotros, conociendo esta palabra, seguimos pecando, hermano. Por eso siempre digo, el que no está casado, cásese. El que no está matrimoniado, matrimóniese. Dice la palabra de Dios, mejor es casarse que andarse quemando. Amén. Amén. ¿Por qué andarse quemando? Porque mientras usted esté viviendo, practicando esos pecados, en el momento que le llegue la hora de partir, hermano, usted no va a tener oportunidad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo en ese pecado de adulterio, fornicación, avaricia, idolatría, mentira. Mientras no nos despojemos de todo ese pecado que acarrea nuestra alma, llámese vicio, alcoholismo, drogadicción, prostitución, calumnias, eso nos condena, hermanos. Eso nos va a llevar a la muerte. ¿Y sabe qué, hermano? Va a ser más fuerte el castigo para aquella persona que ha conocido a Dios y se ha apartado de Él. Amén. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque si nosotros, hermano, escúcheme bien, si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, ¿cómo pisoteamos? ¿Cómo pisoteamos? ¿Se han preguntado cómo se pisotea, cómo se la hace inmunda la sangre de Cristo? Se hace, hermano, se pisotea, se hace inmunda la sangre del Señor, aquella que derramó en la cruz del Calvario, cuando nosotros, es decir, cuando subimos al púlpito estando en adulterio. Cuando venimos aquí, hermano, viviendo en pleitos. Estamos, hermano, haciendo corromper la santidad del Señor, la santidad de Cristo. Por eso dice la Biblia, cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar, acuérdate si tienes problema con alguien. Y si tienes problema con alguien, ve primero y entra a cuenta con esa persona. Es decir, que tienes que ir y dile, hermano, perdóname. Amigo, perdóname, te he fallado, me enojé, hablé para ti, pero vengo a pedirte perdón. Entonces esa persona te va a decir, está bien, hermano, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Amén. Entonces en ese momento el pecado que estaba cargando nuestra alma es liberado, hermanos. Ya el Señor nos empieza a limpiar, a sacar esa carga. Entonces cuando nosotros vivimos, y hay hermanas, he visto hermanas en otras iglesias que pueden vestirse de la ropa larga, que pueden tener el vestimento que no se le mira los pies, pero tienen también una lengua venenosa. Tiene también una boquita, hermano, que va tijereando, hinchando la espalda, que no le interesa a quién, pero lo hace. ¿Por qué? Porque no hubo un nacimiento genuino de esa persona. Cuando nosotros dejamos eso, entonces empieza a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Empezamos, hermanos, a dar ese fruto de amor. Empezamos a dar ese fruto de paz. Empezamos a dar ese fruto de mansedumbre. Empezamos a dar ese fruto, hermano, de fe. ¿Por qué? Porque la simiente de Cristo está en nosotros. Y cuando la simiente de Cristo está en nosotros, ya no podemos cometer errores. Amén. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén.
Por eso dice la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén, hermanos. Amén. Pero eso tampoco es para que ustedes se decepcionen y digan, pucha, entonces yo acepté al Señor en tal año y me aparté del Señor 5 años, entonces ya estoy condenado, ya Dios no me va a salvar. No, hermanos, hay todavía la oportunidad, porque dice el Señor, el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué alcanzará? Misericordia. Misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, alcanzará misericordia. ¿Por qué va a alcanzar misericordia? Porque ha dejado de practicar ese pecado. Amén. Amén. A lo menos a mí, yo era cogido en el vicio de las drogas, el alcohol, la delincuencia. Entonces cuando empecé a servir al Señor, me alejé de ese pecado. Y gracias a Dios, ya no practico esos pecados. Y sé que Dios me ha perdonado. Y sé que si el Señor viene esta noche, el Señor me va a llevar, hermano. ¿Por qué? Porque todos los días estoy buscando del Señor la misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Porque todos los días fallamos. Usted se levanta, hermano, de la cama. A veces ni siquiera ora. Se levanta como el animal, nomás como el chancho. Se levanta y empieza a buscar la comida. Porque así también yo era. Yo me levantaba, hermano, y me acordaba de decir, gracias, Señor, por este día que tú me estás dando. Así es el cristiano, el hombre, el ser humano es así, hermanos. Por eso estamos aprendiendo en esta noche, para que nosotros empecemos a practicar, hermano, la verdad, para que empecemos a acomodar nuestra vida, porque cerca está el día del Señor, y a su nombre. Cristo viene pronto, iglesia. Ya no queda mucho tiempo para despilfarrar nuestra vida. Ya no queda tiempo para que nosotros nuestra vida que Dios nos da la metamos en el vicio, en la delincuencia, en la prostitución, en la borrachera. Ya no, hermanos. El tiempo de vida que Dios nos da, hermano, es único. Gloria a Dios, aleluya. Hace poco nuestro hermanito falleció. Había tenido sus errores. Como toda persona tiene su error. Pero él tempranito llegó a la casa. Yo no estaba. Y le digo a mi esposa que él orara, que ella orara por él. Porque estaba bajando ya su comunidad. Y le dijo que quería pedirle perdón al Señor. Entonces yo llegué cuando ella estaba saliendo. Me dice, pastor, me estoy yendo. Pero la pastora ya oró ya por mí. Entonces amén. Lo encomendamos nuevamente en las manos de Dios y se fue. ¿Cuántos esperaban que él regrese? Porque él era portero. Amén. Todos esperábamos, ¿verdad? A lo menos yo esperaba que él vuelva con vida, hermano. Le dije entonces, varón, apúrese a volver, le dije, porque usted tiene un compromiso aquí en la iglesia. Usted es portero de la iglesia. Sí, pastor, me dijo, 15 días nomás y me vuelvo. ¿Y cómo fuimos a recogerlo? Ahí está nuestro hermano Jackie que fue conmigo. Cuando le destapamos el rostro, hermano, me dio mucha pena porque ya lo encontramos sin vida. Entonces, hermano, eso es un ejemplo para nosotros. Para que usted, hermano, se dé cuenta que la vida que nosotros tenemos, cualquier momento se nos va a ir, hermano. Cualquier rato, sea que usted se eche a su cama a dormir. Muchos han hecho eso, hermano. Llega la noche, oran, otros ni oran. A lo menos el impío, el mundano ni ora. Se echa en su cama a un sueño para nunca más despertar. La muerte lo sorprendió. Apartado del Señor, no tienen entrada más al reino de Dios.
Porque la entrada al reino de Dios, hermano, es en este tiempo, cuando estamos vivos, cuando estamos respirando el aire que Dios nos ha dado. Entonces ese tiempo es que Dios nos está dando para que nosotros nos encaminemos en la santidad, hermanos. Amén, gloria a Dios. Para que sea que nos acostemos y durmamos para siempre, nos vayamos con el Señor, porque dice la palabra de Dios que el morir es ganancia. Amén. Amén. Y cuando, hermano, morimos, cuando sale nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Sale el espíritu y se va con Dios. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue formado y el alma se va a un lugar de paz o de tormento. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy en día hay muchos teólogos, y he visto un teólogo, hermano, que dice que nosotros no somos formados como el Señor. El Señor es Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros solamente somos carne y espíritu, nada más. Mentira del diablo, hermano. Cuando el Señor creó al hombre en el huerto del Edén, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Amén. Entonces hizo al hombre, le dio un cuerpo, le dio una forma y sopló en su nariz aliento de vida, y cuando le dio aliento de vida, automáticamente ya tenía un alma, porque empezó a sentir. Amén. Amén. Sentía, se preocupaba. Cuando Dios le dijo: ponle nombre a todos los animales y las plantas y los peces, Adán empezó a ponerle, hermano, nombre. Eso es lo que hoy en día conocemos. Pero él se entristeció porque no había felicidad todavía para él. A algo le hacía falta. Entonces el Señor, nuestro Padre, se dio cuenta y dijo: vamos a hacer dormir a Adán, y lo hizo caer en un sueño profundo y le sacó una costilla del lado derecho, y de esa costilla hizo la mujer. Amén. Amén. Entonces Adán, cuando la miró, hermano, me imagino que sintió lo mismo cuando yo dejé de ver a mi esposa, cuando estuve preparándome en el desierto. Ya iba a ser 2 meses que no vi a mi esposa, y cuando la miro a mi esposa que bajaba, hermano, por esa senda con mi pequeño Elías, yo me quedé atónito, hermano, porque donde yo estaba era un desierto, hermano. 9 a 14 horas tenía uno que andar, hermano, para llegar a encontrar gente. Y mi esposa llegó, hermano, con mi niño ahí, y yo quedé, como dice el dicho, opa, mirando a mi esposa que venía. Me imagino que Adán tenía el mismo sentir cuando miró a Eva, hermano, ahí parada frente a él. Se llenó de una alegría y dijo: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. 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 Y fue feliz, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, mi amado hermano, cuando lo hizo al hombre, lo hizo a su semejanza, a la imagen y a la semejanza de ¿qué? De Dios. Lo hizo santo. No había pecado en ellos. Eran a la semejanza de Dios, porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra. Amén. Y Adán tenía ese nivel de santidad, hermano. Por eso Dios hablaba con él en el huerto del Edén. Hasta que la serpiente le engañó a la mujer, entonces entró la consecuencia del pecado, y dice la Biblia que fueron muertos espiritualmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, bendito sea Jesús. En esta noche, hermano, amada iglesia, analice su vida. Yo sé que de la noche a la mañana, yo sé que de hoy a mañana usted no va a poder sacar todo eso malo que hay. Pero empiece a poner de su parte. Empiece a buscar a Dios. Empiece, hermano, a entregar al Señor ese carácter malo que tenemos muchas veces. Ese carácter, hermano, de
ira. Porque hay hermanas que son bien irosas, bien rebeldes, como también hay hombres que son rebeldes. Y yo era uno de esos también, que no aguantaba que me digan o que me contradigan algo. Quería ya no más que le caigan los golpes. Pero ¿sabe? Mi oración era: Señor, cambia mi carácter. Señor, no quiero ser lo que yo quiero ser. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Amén. Gloria Esa era mi petición, esa es mi petición, eso es lo que anhelo cada día, ser lo que Dios quiere que yo sea, no lo que yo quiero ser. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando decimos eso, ahí entregamos, hermano, nuestro carácter. Porque ahora, hermano, de aquí para adelante, desde que hemos llegado, nos hemos encargado de enseñar palabra de Dios. Amén. Amén. No hemos venido, hermano, a camuflar la palabra. No hemos venido, hermano, a que usted venga a la iglesia y cuando toque partir usted se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque yo le enseñé mal. No, yo no vine a eso. Yo vine a enseñarle una palabra de santidad, una palabra que te va a llevar a la presencia de Dios, una palabra que cuando venga el arrebatamiento, la iglesia debe ser arrebatada con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese es el llamado que Dios me ha dado. De ti va a salir el alimento para las naciones, para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, por eso siempre le digo, no se enojen conmigo cuando sienta que la palabra está fuerte. Más bien, empiece a pensar: Señor, ¿cuál es el error? ¿Dónde estoy mal, Señor? Y venga a los pies de Cristo y entréguele ese mal al Señor. Porque tarde o temprano, amada iglesia, va a suceder lo que tanto estamos esperando. Dice la palabra de Dios que nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, y a su nombre. Gloria. Eso estamos esperando. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya, Jesús. Porque si pecamos, porque si de esta noche más allá usted empieza a hacer el pecado, hermano, a seguir viviendo el pecado, dice la Biblia, ya no queda más nada que perdonar. Ya tú lo cometiste el error teniendo los 5 sentidos, sabiendo que estás pecando contra Dios, sabiendo que estás perdiendo tu salvación. Ya tú lo cometiste el pecado. Como Judas. Judas sabía que el maestro era el Hijo de Dios y fue y lo entregó por 30 monedas. Y cuando lo entregó a nuestro Señor Jesucristo, le vino el pesar en el corazón y dice la palabra de Dios que él se corrió y se colgó en un árbol, se ahorcó. Fuera lindo que él hubiera sido salvo, pero Judas está condenado para la eternidad de fuego. Él se arrepintió, es verdad, él se arrepintió, pero cometió el error de matarse, de quitarse la vida. Y la Biblia dice que ningún homicida puede entrar en el reino de Dios. El Señor le podía perdonar, hermano. Dios le hubiera perdonado, o tal vez le ha perdonado, solo Dios sabe, le ha perdonado ese error que él cometió de entregarlo a los fariseos. Pero la conciencia de él no lo dejó en paz, entonces corrió y cogió una soga y se ahorcó, se mató. Se hizo asesino quitándose la vida. Entonces, hermano, él sabiendo que Cristo es el Rey de Reyes, pero así lo entregó, murió en pecado. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, por favor, apartémonos del pecado. Dejemos esa costumbre, muchas veces de calumniar, muchas veces de criticar. Hay gente que a veces viene a la iglesia no por escuchar palabra de Dios, sino viene a
dice el pastor, cómo se comportan las hermanas, cómo cantan, si tiene diente o no tiene diente. Hay gente que viene, hermano, solamente a criticar, no viene a buscar la presencia de Dios. Pero en esta noche, amada iglesia, yo quiero animarte a que tú vengas con un propósito de buscar la presencia de Dios para irte con Él a la morada celestial y a su nombre. Gloria. Oh, gloria, aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria a Cristo, iglesia. Bendito sea. Gloria a Dios. Cristo vive, Cristo viene pronto, iglesia. No desperdiciemos el tiempo. Poderoso. Cuando Cristo sanaba, hermano, y estaba en la tierra, había los fariseos, estaban sus discípulos y estaba la gente que le seguía. Pero la mayoría iba solo porque le daba de comer. Y Él le dijo: ustedes no vienen porque escuchar palabra, ustedes no vienen por conocerme, ustedes vienen porque yo les lleno el estómago de comida. Pero usted en esta noche no venga con otro propósito que no sea el de buscar al Señor. Amén, iglesia. Amén. Empecemos a santificar nuestra vida. Hermano, yo estoy bien triste. Estoy triste, hermano, porque el mundo está llegando a su final. La ciencia se ha incrementado. Estamos en la última semana que profetizó Daniel, la semana 70. Estamos entrando ya casi al tercer día. Estamos en el segundo día delante de Dios. Y dice el Señor que en ese día, el segundo día, nos resucitará. Y en el tercer día nos dará vida. ¿Cuál es el tercer día? Cuando Cristo venga a purificar este mundo. La Biblia dice que no hubo el cielo que ahora vemos, no va a haber. La tierra donde caminamos no va a haber. Habrá nuevo cielo y nueva tierra. Ahí tenemos que llegar. Esa es la meta, ese es el camino, hermano, que los israelitas se trazaron en el desierto. Llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero caminar ese camino no es para cobardes, caminar ese camino es para valientes. Porque la Biblia dice, hermano, que los valientes heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Entonces yo en esta noche quiero animarte, amada iglesia. Sé que no somos muchos, pero si Cristo viene y estamos santificados, amén, nos vamos con el Señor. ¿De qué sirve que la iglesia sea llena si no hay santidad? Si el pastor no predica santidad, si el pastor no exhorta santidad, ¿de qué sirve que tengamos 200 personas? Vamos a ser obreros reprobados, que no usó bien la palabra. Por eso, hermano, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para corregir, para redarguir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Para eso es que Dios nos da esta palabra. Que si pecamos deliberadamente, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay más que sacrificar. Nuestro Señor Jesucristo murió una vez por todas. Pero si a ti te gusta practicar el pecado, estás descuidando tu salvación. Póngase en pie. Gloria al Señor. Quiero orar por esta palabra. Quiero animarte, amada iglesia. Quiero